Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de las malas acciones, elecciones de esta persona, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, creador y sustentador del universo. Y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga su enseñanza sigue el camino correcto. Y quien se aleje de la enseñanza de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos da de su guía, de su orientación. Y cierta vez, educando a uno de aquellos jóvenes que siempre seguían al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dice: oh jovencito, voy a enseñarte unas palabras, presta atención, protege a Allah y Él te protegerá, protege a Allah y siempre lo encontrarás a tu lado. Si precisas algo, pídeselo a Allah, y si necesitas ayuda, acude a Él. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le enseña a este joven principios básicos de la religión del Islam. ¿Cuál debería ser siempre nuestra orientación? Protege a Allah, que Allah va a protegerte. Protege a Allah y siempre lo encontrarás a tu lado. El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice: protege a Allah. Y el musulmán inmediatamente piensa: ¿y cómo puedo yo, un musulmán débil, proteger a Allah? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos enseña y nos dice que proteger a Allah significa proteger su religión. Proteger su religión exteriormente, pero sobre todo proteger la religión de Allah en nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa proteger la religión de Allah? Proteger la religión de Allah significa cumplir con sus deberes. Todo aquello que Allah Azza wa Jal nos ha ordenado hacer a través de su libro y a través de su profeta, cumplirlo. Y todas aquellas cosas que Allah en su libro y el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunna nos han ordenado abstenernos y apartarnos de ello, pues entonces alejarnos de todo ello. No transgredir los límites de Allah. Todo esto significa proteger a Allah. Entonces, alejarnos de aquello que es prohibido, no transgredir los límites y cumplir con aquello que es obligatorio. Y de entre lo más importante que está cumplir aquello que es obligatorio, se encuentra purificar el tawhid dentro de los corazones y el establecimiento del salah. Allah Azza wa Jal siempre junta en el Sagrado Corán el testimonio de que no hay divinidad sino Él, que solo Él debe ser adorado, con el cumplimiento de la oración. Porque quien cumple con la oración cumple con su din, y quien abandona la oración y negligente en la oración, el din se va. Lo primero que se pierde de la religión, aquello que hace la diferencia entre un musulmán y un no musulmán, es la pérdida de la oración. Entonces sepan, hermanos, que la oración es su pilar fundamental. Aférrense a la oración, y la oración en su momento. Y la oración tiene dos pilares que siempre deben estar atentos a cumplir. El primero de ellos, realizarlo en su horario. Y el segundo de los pilares, estar concentrado durante la oración. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: hay de aquellos que son negligentes en sus oraciones. Y tiene ambos significados. Aquellos que atrasan las oraciones y no son persistentes en cumplirlas en su horario, y se pasan todo el día trabajando para la dunya, y cuando llegan a su casa recién ahí cumplen las oraciones. Y aquellos que incluso en ese momento, cuando rezan, su cuerpo está rezando y su mente está en los negocios que estuvieron todo el día. Ese es el primer pilar del Islam, el cumplimiento de la oración, en tiempo y en concentración. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: protege a Allah, que Allah va a protegerte, significa cumplir con todo lo obligatorio, hacer el esfuerzo de todo aquello que está ordenado en el Sagrado Corán y en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, cumplirlo. Y no es fácil, porque la recompensa por ello es el paraíso. Entonces sepan, hermanos, que cumplir con la religión de Allah
exige sacrificios. Levantarse al Fajr no es fácil. Shaitán trata por todos los medios de que no nos levantemos. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que quien reza el Fajr está bajo la protección de Allah. Quien se levanta a rezar el Fajr está bajo el pacto de garantía de Allah, de que Allah Azza wa Jal le va a proteger. Le va a proteger su din y le va a proteger su dunya. Y les relato una historia real de cómo un niño en su fitra, en su naturaleza, entiende estas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esto me fue comentado por un profesor en la universidad. Un niño va a la escuela por la mañana y no había cumplido la tarea que le había encargado su profesor, su maestro. Entonces el maestro le dice: te voy a aplicar un castigo por ello. Y el niño le dice: usted no puede castigarme. El profesor se asombra y le dice: ¿por qué no puedo castigarte? Soy tu profesor. Le dice: porque yo hoy a la mañana me levanté con mi padre e hice Salat al-Fajr. Y el profeta dijo: quien hace Salat al-Fajr está bajo la protección de Allah, así que usted no puede aplicarme ningún castigo. Y ese profesor era quien me comentaba la historia. Dice cómo Allah Azza wa Jal en la fitra le enseña a este niño la confianza en Allah, que cuando uno cumple con la religión de Allah, Allah Azza wa Jal lo protege, y que en esa fitra crezcamos todos, confiando en Allah, que si cumplimos con Allah, Allah Azza wa Jal va a protegernos. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: protege a Allah, que Allah va a protegerte inmediatamente, porque como dicen los sabios, la naturaleza de la respuesta es equivalente a la naturaleza de la obra. La naturaleza de la recompensa es equivalente a la naturaleza de la obra. Quien hace el bien recibe el bien. Entonces, protejan el din de Allah en ustedes, Allah Azza wa Jal los va a proteger. ¿Y qué es la protección de Allah hacia nosotros? ¿Cómo Allah Azza wa Jal nos protege? Sepan que Allah nos protege de muchas maneras. Una de ellas es la protección en los asuntos de este mundo, la protección en la familia, la protección en la salud. Allah Azza wa Jal dice: cumplan vuestro compromiso conmigo, que yo cumpliré mi compromiso con ustedes. Allah Azza wa Jal dice en otro versículo del Sagrado Corán: el hombre tiene ángeles custodios por delante y por detrás, que lo protegen por orden de Allah. Es decir, cuando uno protege a Allah, protege su religión, Allah Azza wa Jal dispone ángeles custodios que lo protegen por delante y por detrás. ¿Y cuántas veces me han preguntado: ¿cómo hago para que Allah Azza wa Jal me proteja? Cumple con el din de Allah, cumple con la oración, haz lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó y Allah Azza wa Jal va a protegerte. Allah Azza wa Jal va a disponer ángeles delante y detrás tuyo que van a protegerte. Y la protección de quien hace el bien y cumple con la religión de Allah no es solamente para sí mismo, sino que se traslada también a los miembros de su familia. Quien cumple con el din, cumple con la oración, Allah Azza wa Jal no solamente lo protege a él, sino que protege a su esposa, protege a sus hijos y a su descendencia. Y prueba de esto hay en el Sagrado Corán. Todos aquí han leído Surat al-Kahf antes de venir a la mezquita. Y en esa sura se relata una historia de cuando el Khidr estaba con el profeta Moisés. Y una de las obras que hace es reconstruir una pared. Y el profeta Moisés le dice: ¿por qué reconstruyes la pared en un pueblo que te ha negado comida y estadía? Y Allah Azza wa Jal desciende un versículo explicando esta situación. ¿Por qué el Khidr había elevado esa pared? Esa pared estaba en un terreno que pertenecía a unos huérfanos. Y uno de los ancestros de esos huérfanos, puede haber sido su padre, su abuelo, incluso en los libros de Tafsir dice que su abuelo número 11 había sido una persona piadosa, que había cumplido cabalmente con la ley de Allah. Allah Azza wa Jal envía al Khidr y a un profeta para que levanten una pared, para que esa pared no caiga y se vea un tesoro que había para esos dos huérfanos, y que recién lo tengan cuando sean mayores de edad y puedan hacer buen uso de él. Es decir, que Allah Azza wa Jal, a través de las generaciones, protege el bienestar en este mundo
de aquellas personas que cumplen con el din de Allah. Entonces, ¿quieren dejarle a sus hijos la mejor protección? Por Allah que una buena educación es una buena protección. Enseñarles el din es una buena protección. Pero si quieren dejarle la mejor protección a sus hijos, empiecen por ser piadosos ustedes mismos. Que Allah Azza wa Jal va a proteger a su descendencia. Y así como Allah Azza wa Jal, a quien cumple con la religión, le protege en este mundo de los asuntos de este mundo, Allah Azza wa Jal también le protege su din. Y en cuánta necesidad estamos de que Allah Azza wa Jal proteja nuestro din en este lugar con tantas tentaciones y tantas fitnas como el que nosotros vivimos. Cuánta necesidad tenemos de la protección de Allah. Que si Allah Azza wa Jal no nos protege, por Allah que estamos desamparados en este lugar. En la dunya en general, pero en este lugar más. Quien cumple con la ley de Allah, cumple con lo que es obligatorio, protege a Allah, Allah Azza wa Jal le protege su din. Fíjense como un hombre, un joven, tan apuesto, tan bello, que fue descrito por mujeres como un ángel. Y una mujer le propuso hacer algo indecente. Sin embargo, como había sido piadoso, Allah Azza wa Jal lo protegió de esa tentación. Estamos hablando del profeta José. Una mujer poderosa, una mujer bella. Allah Azza wa Jal protege el corazón de este profeta ante esa sensación, ante esa tentación. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: y ella intentó seducirlo, pero él se negó. Y bien sabía que se trataba de una prueba de su Señor. Por cierto que lo preservamos del mal y la obscenidad, porque era uno de nuestros siervos elegidos. Y la palabra abd, siervo, significa también servidor. Quien sirve a Allah y a su din. Quien protege el din de Allah. Entonces, ¿por qué Allah Azza wa Jal lo protegió en esta situación? Porque había sido de aquellos que habían cumplido con la ley de Allah. ¿Y cómo Allah Azza wa Jal protege la religión, el din, de aquella persona que cumple con el din? Lo protege de las tentaciones en su religión. Todos conocemos la historia del profeta Abraham. El padre del profeta Abraham hacía ídolos. El pueblo de Abraham, al que él le divulgaba el monoteísmo, adoraban ídolos. Abraham, el profeta Abraham, utilizando una estrategia, fue y rompió algunos ídolos. Porque esta gente decía que sus ídolos hacían cosas, que les cumplía lo que ellos le pedían. Entonces, el profeta Abraham fue y rompió unos ídolos y colgó el hacha con el que había roto sus ídolos, lo colgó en el ídolo mayor. Entonces, cuando el pueblo vio todos los ídolos rotos, vinieron y dijeron: había uno de los jóvenes aquí que nos criticaba por nuestro politeísmo, seguramente él lo rompió. Cuando fueron donde Abraham, ¿qué les dijo? Hablen con el grandote que tiene el hacha. Y ellos dijeron: nuestros ídolos son incapaces de hacer nada. Y entonces Abraham les dijo: si ustedes mismos asumen que ellos son incapaces de hacer nada, ¿por qué los adoran? ¿No está el argumento completo? ¿No deberían haber creído? Pero se aferraron a su incredulidad. Y dijeron: prendan un fuego y arrójenlo al fuego. Quémenlo, mátenlo. ¿Cómo va a insultar a nuestros ídolos? ¿Cómo nos va a poner en el ridículo? Pero Allah Azza wa Jal es el creador del fuego. Y Allah Azza wa Jal protege a sus siervos. Y cuando ellos arrojaron a Ibrahim al fuego, Allah Azza wa Jal ordenó: fuego, sé fresco y no dañes a Ibrahim. El fuego quema. El fuego en el que estuvo inmerso Ibrahim no lo dañó, fue fresco para él. Así es como Allah Azza wa Jal protege a quienes protegen su din, dentro de su corazón y afuera. Quiero Allah Azza wa Jal hacernos reflexionar
sobre que si queremos la protección de Allah para nosotros, debemos comenzar protegiendo el din de Allah en nosotros mismos. Cumplan con la oración. Pidan siempre a Allah, esperen solo de Allah. No se aferren al materialismo, aférrense a Allah Azza wa Jal. Cuiden el din de Allah en ustedes, que Allah Azza wa Jal va a cuidarlos.